Bienvenidos a una experiencia educativa. Conoce, aprende y evoluciona. Sabiduría Popular con Ramón Albuquerque. Bienvenidos a Sabiduría Popular, el espacio donde la historia, la cultura y el conocimiento se entrelazan para ofrecerte una visión profunda de los temas que impactan nuestro mundo. Vamos a conocer la vida de un personaje polifacético del mundo del séptimo arte, reconocido por sus aportes artísticos y su legado como actor. Hablamos de Gene Hackman. Continuamos hablando de cómo se ha ido modificando la geopolítica mundial con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo van las expectativas e implicaciones de sus acciones ejecutivas? Para hablar de este tema, nos acompaña Héctor García, politólogo y periodista, con maestría en Ciencias Políticas y Administración Electoral. El doctor Élic Fernández, quien es abogado, politólogo y diplomático, experto en temas internacionales. Pedro Ledesma es abogado con estudios nacionales e internacionales en Ciencias Políticas, Geopolítica, Defensa, Seguridad Nacional y Gobernanza. También está con nosotros Eddie de Gracia Pérez, diplomático, político y abogado dominicano. Durante el desarrollo de su carrera diplomática, ha representado a la República Dominicana en múltiples misiones de carácter oficial en América Latina y el Caribe. En nuestro segmento cultural, les presentamos un producto que no falta en casi ningún hogar. Preparen su taza, que hoy conoceremos la historia del café. Y en Por si te interesa, vas a conocer sobre la invención de las redes sociales, cómo ha sido el proceso hasta nuestros días. Acompáñanos en esta nueva entrega de Sabiduría Popular, donde el conocimiento es poder y la historia, nuestra mejor maestra. Saludos amigos de Sabiduría Popular. Para distendernos como un tema cultural, vamos a hablar la historia del café. Esa pócima, esa bebida que tanto gusta a nivel mundial. Pero el café no siempre existió. Fue a partir de los 1400, 1500, que apareció en el antiguo reino de Numidia, específicamente por Etiopía, y entonces unos pastores veían que sus ovejas, algunas no dormían lo temprano como las demás, entonces se preguntaron, vamos a seguirla, vamos a ver qué comen que les afecta, que les da insomnio. Efectivamente, vieron que en las montañas no muy altas que habían por ahí, ellas comían de unas bayitas, de unas frutitas con unas hojas, de unos arbustos, y entonces le pusieron cofeya en árabe. Y así el café fue poco a poco siendo conocido, conocieron de su aroma, conocieron del té que da, es decir, de esa tisana, de esa extracción, de esa infusión. Pero el café, como no tenían tecnología, no podían exportar el grano a mucha distancia porque se germinaba con la humedad. Entonces lo que hacían era hervir los granos del café antes de exportarlo. Y el café se convirtió en la bebida del Imperio Otomano, de los árabes, mientras que el té seguía siendo la bebida del resto del mundo. Bueno, pero en un momento ya los pueblos bajos, Holanda y demás pueblos, se dieron cuenta del potencial enorme que tendría el comercio del café y decidieron enviar un barco bien armado que cruzara el estrecho de Hormuz, el estrecho por Omán y por Yemen, entrara a Bahrein, a lo que hoy es Qatar, y de esta península, 6 islitas, se llevaron, se dice, unos 1000 sacos de café sin hervir. Y ese café lo llevaron a Europa después de mucha protección, y en Rotterdam crearon unos invernaderos donde plantaron mucho de ese café, y allí todavía del 1610, 1620 que ocurrió esto, todavía usted puede tomarse una taza de café
de esas plantaciones que protegieron tanto, podaron e injertaron tantas cosas para mantenerla. Y así el café, en manos de los holandeses, fue a parar a la India. La primera vez que hubo café en la India la llevaron ellos. Y aquí América, porque el café, como hemos dicho, no es de América, llegó primero a Surinam y a Guyana, que eran posesiones neerlandesas, y desde allí pasó a Brasil. Brasil es un país inmenso, con 8.5 millones de kilómetros cuadrados, pero no tiene altura, no tiene casi montañas. Las alturas más altas, las más altas están en Brasilia. Por eso Brasil, para hacer una presa, tiene que pedir hacer un acuerdo, un negocio, un tratado con el país vecino que tenga mucha montaña, como es la presa del Itaipú en Paraguay, darle la mitad de la energía y construirla ellos, porque no tiene montaña, es todas las aguas del Amazonas, y impresionante esta biodiversidad y todo esto, pero prácticamente sin montaña. Por eso en Brasil se desarrolló una variedad de café llamada Cafeia robusta, que es un café de mala calidad, que no tiene aroma, que no tiene aceites esenciales, que no tiene bouquet, que tiene mucho cuerpo, que, bueno, no tiene esa finura del café, el Cafeia arábica, que se da en altura por encima de los 700 metros. Bueno, el café fue llevado a París muy temprano por el embajador Solimán Aga del Imperio Otomano para presentarlo en sociedad, y a las damas parisinas les pareció que el café era muy ácido, y entonces allí fue que se le agregó azúcar por primera vez. Por eso algunos ahí queriendo ser simpáticos y hacer reír a la gente, dicen que cuidado a los hombres que se llevan de ese instinto femenino, y por eso los hombres que le echan demasiado azúcar al café dicen que terminan en otra cosa. Son cosas que se dicen, aunque no sean ciertas, pero si usted es hombre, cuídese, decida o echarle mucho café o no echarle, porque su destino puede estar ya marcado. De manera que es una curiosidad que quisimos comentar aquí en Sabiduría Popular. Hoy tenemos el honor de contar con invitados cuyas trayectorias y conocimientos enriquecerán nuestro programa. Tenemos invitados de lujo, altamente capacitados y conocedores del área que nos ocupa esta semana. Nuestro primer invitado es Héctor García, politólogo y periodista con maestría en Ciencias Políticas y Administración Electoral, con amplia experiencia en cooperación internacional. También nos acompaña el doctor Elic Fernández, quien es abogado, politólogo y diplomático, experto en temas internacionales. Sumamos a Pedro Ledesma, abogado, quien cuenta con estudios nacionales e internacionales en ciencias políticas, geopolítica, defensa, seguridad nacional y gobernanza, analista político y geopolítico, facilitador del Instituto de Relaciones Internacionales IRINA. Cerramos nuestro panel de invitados con Eddie de Gracia Pérez, diplomático, político y abogado dominicano. Durante el desarrollo de su carrera diplomática, ha representado a la República Dominicana en múltiples misiones de carácter oficial en América Latina y el Caribe, ejerciendo como funcionario diplomático acreditado en Cuba, Costa Rica, Guatemala y Chile. Actualmente es miembro de la Dirección Nacional y subsecretario de la Secretaría de Asuntos Internacionales del partido político Fuerza del Pueblo. Con estos distinguidos panelistas estamos seguros que el debate será altamente enriquecedor y educativo. Bienvenidos a Sabiduría Popular. En Sabiduría Popular le damos la bienvenida a usted, y usted esperamos que nos reciproque con el mismo agrado para pasar 1 hora y media juntos, prolongando aquel programa pasado que iniciamos
para hablar del nuevo orden económico que se gesta en el mundo, que ya arrancó. Un nuevo orden que estará fundamentado no en aquel principio de la igualdad de las naciones, como fue resultado de la Segunda Guerra Mundial, la cuarta generación de derechos. No, que estará basado, ya se está basando, en el predominio de la fuerza, de la superioridad tecnológica, de la conquista del heartland, de los espacios vitales. Por eso hay que buscar las tierras raras, los metales estratégicos, hay que buscar la energía para basar el poder, pero no importa cuántas naciones haya, lo importante es que las más poderosas se pongan de acuerdo, porque lo que está ocurriendo ahora mismo con Europa, Europa no quería la guerra, pero hay que saber que Estados Unidos en este momento tiene 57,000 militares en varias bases en Alemania, porque está ocupada todavía, como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Y aunque Italia no fue ocupada por Estados Unidos, aunque sí entraron por Sicilia y todo esto, luego fue ocupada, pero por las tropas aliadas, pero Estados Unidos tiene bases en Averna y otros lugares con más de 12,500 militares. Y en total, en Europa tienen 90,000. Claro, Alemania e Italia fueron derrotadas y mediante el estatuto de capitulación siguen siendo ocupadas todavía, en términos más suaves y en términos menos opresivos, pero siguen. Las otras bases que tienen Estados Unidos tiene 2,000 soldados en Bélgica, en los Países Bajos tiene 2,000, en Bélgica tiene 1,000, en Reino Unido tiene 9,800. Europa no quería esta guerra, pero la llevaron, la forzaron, porque Europa estaba cómoda con sus empresas entre Alemania y Rusia, con los 7 gasoductos que cruzan Ucrania, con los 2 que cruzan Bielorrusia, con el Nord Stream 1 inaugurado en el 2012, y entonces esperaban que entrara en operación el Nord Stream 2. Pero es que eran los líderes alemanes y los grupos económicos principales de Alemania, los socios de Gazprom, de Rosneft, de Putin, en otras palabras. Es decir, Biden llevó Europa a la guerra. Ahora que habían declarado a Vladimir un héroe, ahora es poco menos que un villano. Bueno, para que los expertos continuemos en este análisis, analizando los aranceles, un tema que me va a gustar que nuestros expertos nos analicen es si puede revertirse negativamente en una recesión, porque están cayendo todos los indicadores de bolsa y todo está cayendo, porque el mundo siente mucha incertidumbre. Incluso el oro, que iba disparándose para cruzar los 3,000, bajó de golpe $1,130. ¿Seguirá siendo refugio de los tesoros y las fortunas nerviosas? Todo eso tenemos que analizarlo. ¿Y qué está haciendo China con ese silencio peligroso? Pero además, ¿cómo se repartirá esa distribución de la fabricación de semiconductores? Que el 62% lo hace Taiwán, el 18% lo hace Corea del Sur, 12% Japón, China tiene de un 16 a un 18%, pero China lo consume todo, importa. China consume el 52% de los microchips del mundo. ¿Qué pasará con esto? Con estos relanzamientos. Bueno, antes de que
pasemos a nuestros invitados, quiero recordarle que este libro, Tratado de Energía Moderno del Cosmos a los Humanos, que pusimos en Sociedad, que le dimos presencia dentro de la bibliografía dominicana en abril del 2024, pues está a la venta en Casa Cuesta, en el Economato de la UAS, y llamando al teléfono 809-567-9030. ¿Para qué sirve? Bueno, para tener un encuentro y un dominio permanente con la energía. Posiblemente muchos de los teóricos que no se atreven a negar a Dios para no caer en el nihilismo ateo, le van a responder a usted, no, el Dios es la energía. Y en verdad, nada fue primero, porque la energía es el principio de todo. Bueno, muchas gracias por su tolerancia a esta introducción, pero aquí tenemos a unos invitados de lujo, como le dijimos la otra vez. Eddie de Gracia Pérez es un diplomático, político y abogado dominicano que durante el desarrollo de su carrera diplomática ha representado al país en múltiples misiones de carácter oficial en América Latina y el Caribe, como en Costa Rica, Cuba, Guatemala, Chile, y actualmente es miembro de la Dirección Central y Subsecretario General de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo. Pero también tenemos al doctor Eli Fernández. Él dice que yo no lo conozco. Abogado, politólogo, diplomático y experto en temas internacionales. Y la verdad que es muy bueno. Héctor García Santos, politólogo y periodista, con maestría en ciencias políticas y maestría también en ciencias políticas y administración electoral. Nos podrá hablar de cómo se monta fácilmente un fraude. Y entonces Pedro Ledesma, que con esa barba, él no es franciscano, pero parece uno. Es una persona de excelente don, organizado y responsable, y un experto en geopolítica. De manera que vamos a empezar con Eli Fernández, para que no se nos queje. ¿Habrá un nuevo mundo o ya existe? Bueno, de verdad que es un privilegio, de verdad. La gente no me lo cree cuando dice que estamos compartiendo con usted y con estos muchachos tan buenos. Miren, de verdad que uno se ríe, Eddie, Ledesma, Héctor, cómo el mundo preconizaba la hegemonía china. Y yo le decía, hay que esperar porque el mundo es cambiante. Y en solo 38 días, ingeniero Albuquerque, ha cambiado todo el escenario global. Estamos ante un nuevo escenario global a 38 días de la irrupción del huracán Trump. Trump genera, decía yo, a 2 días de tomar posesión, cada que toma un micrófono. Huracán no, es un sismo provocado por el movimiento de las capas tectónicas. De 7, la escala de Richter. Y decía yo que cada que le ponen un micrófono por delante genera un conflicto geopolítico. Y hemos visto cómo hay una preconfiguración. Todos los expertos preconizaban ya el ascenso de China como la nueva hegemonía mundial y dejaba de lado a Estados Unidos, un Estados Unidos en decadencia. Con el ascenso de Trump y su nueva política exterior, Trump ha dado un golpe en la mesa y ha dicho, espérense, no es así, vamos a cambiar las reglas de juego. No vamos hacia un mundo unipolar, pero vamos a un mundo multipolar, donde Estados Unidos va a jugar un rol muy importante. Y el principal aliado pero no de lo China... estaba jugando. Bueno, lo que pasa es que hay diversos tipos de política y usted como experto y un hombre tan sabio dice que Estados Unidos hemos pasado del soft power al hard power. Y usted en su introducción lo decía. Entonces, este Estados Unidos viene dando duro sobre la mesa y diciendo, espérense, se están repartiendo el mundo entre los BRICS, los ASEAN,
y Rusia y China y Estados Unidos se va a quedar indiferente. Entonces nosotros somos parte. Entonces él entra en el juego mundial, en el gran tablero mundial, como decía el gran experto Zbigniew Brzezinski, y entonces ahora dice, no, espérense, Estados Unidos es quien va a bajar la mesa y va a decir cómo es que se va a hacer el juego a partir de ahora. Y por eso vamos hacia un mundo multipolar y no hacia un mundo unipolar como preconizaban muchos expertos. Y Estados Unidos está jugando ese papel y está poniendo de lado a ciertos actores, como la Unión Europea, que era un aliado estratégico de Estados Unidos, y le dicen, sí, ustedes van a jugar este papel, pero es el que nosotros le vamos a asignar. Y Rusia, que todo el mundo veía distante de Estados Unidos, hoy es el principal aliado de Estados Unidos en esta lucha, y entonces ha hecho una jugada maestra y le ha quitado de pronto al principal aliado en la estrategia china, que es Rusia, y se lo ha echado del lado de él, y está preconfigurando un mundo donde el comercio va a jugar un papel preponderante y donde el complejo armamentístico norteamericano tendrá problemas porque ya no será la prioridad la guerra. Bueno, en todo esto, doctor Ledesma, se ve algo. Estamos llegando a un concepto que Hans Schoffer y otros planteaban a viva voz, el tema del Heartland, del espacio vital, de la importancia de las materias primas, del acceso a los insumos básicos estratégicos, como la energía. Eso es lo que estamos viendo. Como Rusia tiene 17.040.000 kilómetros cuadrados, para que los amigos lo vean así patente. Rusia es del tamaño de América del Sur entera. América del Sur tiene 17.300.000 kilómetros. Podemos echar a un lado esos 300.000 kilómetros y Rusia y América del Sur. Es decir, que Rusia es del tamaño de Brasil, un continente en sí mismo, Chile, Perú, Ecuador, se lo menciono de maldad, para que le duela, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana y Uruguay, todos juntos es el tamaño de Rusia. Entonces Rusia, que tiene todos los elementos que necesita un Estado poderoso, Trump, en vez de enfrentarla, ha dicho, abandono lo militar para concentrarme en lo económico, porque la grandeza de los pueblos, a final de cuentas, no están en sus aviones de guerra y en su, sin descuidar eso, sino en su economía. ¿Le parece que esa interpretación es así? Bueno, si usted se pone a observar, antes saludarle, agradecerle nuevamente la invitación, agradecer la presencia del profesor Elic, del profesor Héctor, del profesor Eddie de Gracia, y nada, tener la oportunidad de estar en Sabiduría Popular, donde una mesa de sabios. Un privilegio. Es un privilegio estar acá. Algo importante que hay que decir. Y sobre todo, sabios del pueblo. Sabios del pueblo, porque es popular la sabiduría. ¿Qué sucede? Estados Unidos, de por sí, tiene una hegemonía militar. Porque hay que reconocer que si Rusia juega un papel importante dentro de la milicia, no menos cierto que Estados Unidos, solamente con las posiciones geoestratégicas de las bases que tiene alrededor del mundo, eso le da un poderío y cierta influencia. Trump no necesita incrementar más esa parte, necesita meterse en la guerra económica, porque si observamos, China militarmente no se equipara ni con Rusia y mucho menos con Estados Unidos. Ahora, claro está, viene callado, trabajando portaaviones y demás, pero ha sabido meterse en una especie de soft power dentro de la economía. Hay que ver, por ejemplo, un caramelito envenenado que pasó en Sri Lanka. Usted recuerda que ellos le hicieron un préstamo a Sri Lanka, cayeron realmente, vamos a decir, en default con los chinos. En impago. Ahí hay un FTU de 99 años, que China tiene el control ahora del puerto en Sri Lanka. ¿Y los empleados dónde son? Chinos. Mira que estamos hablando de que Estados Unidos es un poquito agresivo. Lo mismo que hizo aquí en 1903, que luego ratificó con la ocupación en 1916, lo mismo. Exacto. Que no quiero justificar la del 16 porque es injustificable la invasión,
pero el clima político fomentó a que los americanos vinieran acá y terminaran, porque había incertidumbre política aquí. Sí, en sí. el caso de Sri Es Lanka, más, vamos a, aunque nos duela, sí, hizo más bien que mal. sí, Estabilidad, realmente. esto era un ¿no? polvorín, Tras la caída estabilidad. del Elige en 1899, el asesinato, tuvimos 17 presidentes. Hay un autor norteamericano muy conocido por No, ustedes. no aquí, norteamericano. Norteamericano. No. Ah, Estadounidense. estadounidense, No, correcto. México está protestando, Canadá está Estadounidense. protestando. Como decía Pedro Groenlandia. Ledesma la otra vez, decía, los dominicanos Digo- cambian, los dominicanos cambian de presidente con la misma facilidad que cambian la silla de montar del Pero caballo. ese tiempo es suyo. Sí. Digo, aunque con la nueva visión de Trump no estaría mal, Norteamérica con Canadá, Groenlandia y México. Sí, Eso es lo que le visión. aspira. Sí. ¿Qué sucede? Cuando observamos esto y Trump entiende, porque el gran error de los demócratas fue mal manejar esta crisis que generaron en Eurasia. Claro, hicieron un juego en base a lo que fue el estudio de la Rand Corporation, buscando extender a Rusia, buscando derrotar a Rusia y posiblemente balcanizarla. Buscando vender armas por No, derrotar porque a Rusia. las armas, eso es parte también Colateral. de colateral. Sí. ¿Qué sucede? El tiro vamos a decir que le sale por la culata, porque si algo tiene el ser humano es que con la barriga no juega. Porque cuando usted ve la crisis económica que se da en Estados Unidos, que era lo que yo le explicaba en una peña que tuvimos una vez, cuando veíamos, pero ahora Europa se está moviendo hacia la derecha en algunos lugares, que inclusive aliados verdes, bélicos, porque es una cosa extraña, verdes y bélicos juntos, porque mayormente el verde es pacifista. Se está moviendo hacia la derecha en algunos lugares, pero es por el asunto de las crisis. Por ejemplo, se puede ver lo que está pasando ahora mismo en Alemania. Ganó. El asunto de la crisis económica, ese tiro en el pie que se dio a Alemania con esto de prescindir de ese gas ruso que ayudaba a sus industrias. Entonces, Trump tiene que meterse a esa guerra económica, pero tiene que meterse, como mencionábamos anteriormente, de una manera astuta, porque es increíble, señores. Trump está en la mesa sentado como tomador de decisiones, no como el que está asumiendo líneas. Es inclusive, Él es el dueño del mundo. no, está imponiendo las reglas. Imponiendo las Está imponiendo las reglas. Esta gente, me siento contigo y mando a negociar aquí. Mandó a Ucrania a una persona de apellido Kelo, que Asesor Medio Oriente. sí, pero que si No, que Zelensky- pueda decirle a Zelensky que si no firma, tú te vas a ver aislado, vas a ir preso Exacto. y vas a tener que rendir cuenta de los 300.000 millones que ellos dicen Dictador. que te hemos enviado, y lo más probable que todos tus amigos, colaboradores, gabinete y tú van a ir presos. que Zelensky parece creía que fue una caja de confle que le mandaron cuando escuchó el apellido Kelo. Kelo. Y fue tremenda piedra que le mandó Trump allá. ¿Por qué? Porque hay que ver claro que una vez, primero hay que conocer cómo piensa Trump. Y Trump es una persona que a veces pudiera parecer que usted no le pudiera ver por dónde viene, pero a veces él es muy claro. Pero yo te creo a ti todo, menos que tú sepas cómo piensa Trump. Ahí es que vengo, porque vengo y le digo, pudiera parecer en un momento que es una persona que no sepa por dónde viene, porque claro, ninguno nos esperábamos el asunto de la USAID y lo explotó de repente así. Ahora, que lo veamos solamente como un caso que lo explotó para no crear ahora la USAID de él o el estilo de agenda de él, porque hay un asunto ya ideológico, nos perderíamos ahí. Ahora, ¿qué pasa? En el tema del asunto económico, Trump se ha metido de lleno en lo que es la guerra económica por lo que serían los materiales estratégicos o críticos, o los recursos estratégicos o críticos. Porque no solamente, como usted mencionaba, el caso de las tierras raras, sino miren ese caso como está el asunto del titanio, litio y demás, pero asimismo está ubicando en cada lugar estratégico y geoestratégico del continente de nosotros. Bueno, es que el futuro del transporte, de la movilidad, son los vehículos eléctricos. Y Estados Unidos tiene serios problemas. Ahora empezó por Tesla, pero ya Tesla no está fabricando ni el 60% de lo que BYD está produciendo, y definitivamente China tiene toda la ventaja y se va a adueñar. Entonces, ¿dónde queda Estados Unidos? Tiene toda razón. Pero no estamos hablando de la fabricación, estamos hablando que está colocando al mercado vehículos modernos, eléctricos, autónomos, en $22,000.
No, de excelente calidad. y de excelente calidad. Entonces, no es una guerra solamente de la tecnología, es una guerra geoeconómica, No, financiera. y hay todo. algo más profundo que ahorita quiero que lo analicemos. Las empresas estadounidenses funcionan y están acostumbradas a funcionar con una alta margen de rentabilidad. Las empresas chinas, los autos están siendo subsidiados y ellos lo que quieren es producir y vender volúmenes Cantidades, porque claro. eso Esa es la favorece dinámica. la economía aunque su ganancia por unidad sea extremadamente baja o cero. Es decir, trabajan para posicionarse en el mercado Mayor y esperan la rentabilidad. rentabilidad después. Eso es lo que ha derribado la economía y las ventas de Estados Unidos. Y genera una especie de pequeño dumping, porque bajan a tal manera que aunque no caen en el dumping per se, ellos coquetean en esa parte. Ellos deciden perder millones y millones y millones, pero saben cómo recuperarlo cuando sacan del Claro, escenario para a los tener una concursantes. fluidez en nuestras intervenciones, y ustedes ahí van haciendo acopio de nuevos temas, porque para nosotros analizar el surgimiento de un nuevo orden, en verdad tendremos que tocar muchas variables. Vamos a preguntarle ahora a Eddie Gracia Pérez, diplomático, geopolítico, si en verdad estos aranceles van a golpear como un boomerang la economía de Estados Unidos. Fíjese, muchas gracias. Primero, agradecerle la oportunidad que nos brinda en este prestigioso programa y por supuesto con estos panelistas. Prestigioso, porque el programa a lo mejor yo me crea que sí que tiene algún prestigio, No, pero es claro. por los invitados. Sí. Y el honor también de compartir con usted, que es esa trascendencia que tiene. Fíjese, los aranceles ha sido el arma que ha utilizado Donald Trump para poder tener ese vínculo y llevar la presión a cada uno de los países. Y lo hace precisamente por el nivel de dependencia que tienen cada uno de los países. Por ejemplo, lo hace con América Latina. Y si nosotros analizamos el primer gobierno de Donald Trump, vemos que nunca fue prioridad América Latina. De hecho, para los Estados Unidos no era prioridad hasta en aquella época de la Guerra Fría con Centroamérica, que sí tenían posiciones en función de lo que estaba América Latina. Sin embargo, en ese segundo gobierno de Donald Trump, la primera visita que hace el secretario de Estado la hace a América Latina, porque tiene Pero posiciones... ofrecer nada. Bueno, que se ha divulgado. El primer turista pero- que emitió Trump fue Marco Rubio. Así Así es, es. pero por supuesto que también vino con una agenda cargada de posiciones y ha generado una serie de fuerza en función de los aranceles, y eso ha llevado ahora a estos países. En el caso, por ejemplo, de México, lo vimos con Colombia, que inmediatamente el presidente colombiano puso una presión sobre la base de no recibir a los migrantes, el tema que lo hizo cambiar, que hasta llevó su avión presidencial a buscar los colombianos, fue precisamente este tema de los aranceles, y eso lo va a definir todo. Yo sí pienso que eso de alguna forma va a generar una situación precisamente con China, porque cuando le pone ese nivel, y si en América Latina los mismos presidentes, los países no se nuclean, que ellos puedan poner una posición en conjunto, que le apliquen también esa misma tasa arancelaria a los Estados Unidos, y no veo la posibilidad que lo puedan hacer, porque no parecería que tienen en este momento las condiciones políticas o geopolíticas para que eso se pueda producir, si esto sigue gravitando de forma elemental para América Latina. Ya lo hizo con Canadá y lo ha utilizado como una fuerza, porque los Estados Unidos saben el comercio que tienen y lo dependiente que nosotros somos para poder subsistir, y va a ser el arma que Donald Trump va a utilizar precisamente con cada uno de estos Sin países. embargo, doctor, para su buen análisis, déjeme darle estos datos. Hace 30 años que Chile, del total de sus exportaciones, el 45% era con Estados Unidos y apenas un 2 o un 3 con China, hace 30 años. Hoy es todo lo contrario, 38% con China
y 16% con Estados Unidos. ¿Culpa de quién? No es de China, porque China lo que está haciendo es negocio. Perú también hoy tiene el 35% de su comercio es con China y solo el 22% con Estados Unidos. Y la mayor parte de las inversiones en Perú son chinas. Correcto. El propio Brasil hace 30 años que apenas hacía un 4 o 5% de negocio con China, hoy es 30%, aunque sigue con un 26% con Estados Unidos. Extrañamente, el país que hacía el mayor volumen de negocios con Estados Unidos era Venezuela. Es Venezuela todavía, porque ya aunque Trump dio la orden de que Chevron no exporte, porque los 850,000 barriles que produce Venezuela, de los cuales exporta como 600,000 lo hace Chevron a Estados Unidos. No lo puede hacer a otro lugar porque son petróleo pesado, ultra pesado, y se lo compra a Estados Unidos porque a su vez le vende la nafta ligera y el petróleo ligero que se necesita para diluir esos petróleos pesados para que puedan tener el API o la fluidez aceptable por los mercados, es decir, que es un cordón umbilical. En fin, excepto nosotros y Haití, somos los que tenemos ese gran comercio con Estados Unidos. Entonces, ¿Y México? México es con Estados Unidos todo casi. Así es. Es Son hermanos. un Son 87, una 88, dependencia. 90%. Le doy esos datos, aunque yo sé que usted lo sabe, para que los use en ese formidable análisis sobre los aranceles que usted está realizando. Sí, por supuesto, los ilustra bastante sobre esos datos. Muchos países ya, como usted ha señalado, pues han podido diversificar su economía y han podido dimensionarse a Europa y sobre todo con China. Yo entiendo que precisamente también eso se constituyó en un nivel de presión, la forma silenciosa, calmado, como venía China insertándose en América Latina, lo hizo también ver esa opción de ello poder con los países que todavía son dependientes de este tema del comercio. Yo entiendo que una reedición de lo que es la doctrina Monroe y de llegar con el garrote, él llegó con los impuestos. O sea, fue con temas elementales para América Latina. Impuestos, o sea, aranceles y el tema migratorio. Eso hace inmediatamente que estos países comiencen a redefinir su situación con los Estados Unidos. Pero también esto podría provocar que estos países también puedan mirar hacia Europa. O sea, que comienza a demandar migrantes calificados, enfermeras. Podría también incrementar más su situación con China, porque en definitiva, Donald Trump al final lo que busca es negociar con estos países, sentarlo en una mesa. ¿Y cómo lo hace? Con lo que en el futuro inmediato le puede crear una situación. Yo no soy tan optimista que los Estados Unidos están en condiciones de provocar en 20 días un cambio radical del orden mundial. Obviamente que es un agente, un actor importante en el escenario Pero él mundial. no, pero si llega a un acuerdo con Rusia y ya China, Xi Jinping declaró diciendo que apoya las relaciones de Putin y de Rusia con Estados Unidos, claro, y que eso no le hace daño. Así es. Pero yo no creo en ¿qué es lo que ha pasado? Que mientras Estados Unidos se ocupaba de la guerra, China se ocupaba de la producción. De la economía. De la economía. El tema es, ingeniero, que yo no creo mucho en la sinceridad de Putin. Yo creo que él está jugando un papel muy bien afinado en función de que primero ganó la guerra y hacerle todo el aparataje a los Estados Unidos para poder mantener esto. Putin es el líder, si usted lo analiza, libra a libra, con más éxito, sí, y más veraz. Nunca ha dicho una cosa por otra. No, él siempre ha mantenido una coherencia. Porque es que yo he cogido un tabloide y he puesto aquí lo que él ha dicho, confirmar lo que ha hecho y los resultados. entonces, pero además parece imbatible.
porque la cantidad de sanciones que le han aplicado a Rusia y a él las ha convertido en éxito. Rusia no era un productor exportable de alimentos y él lo convirtió, las sanciones. Así es. Dejó de importar y ahora es un exportador De granos. de grano número 1 y de La carne. crisis la Así es. convirtió en una oportunidad. Pero yo veo también, ingeniero, que como dicen, en una lucha de dos elefantes, la grama es la que Mire, más sufre. la jefa Eh, nuestra, sí. suya, de todos nosotros, que La se pausa. llama Saidudi, me ha ordenado que tenemos que hacer una pausa y la vamos a hacer ahora mismo porque las órdenes más duras son las que da una mujer dulce y con autoridad. Por supuesto. Por si te interesa, hoy te contamos la historia detrás de la creación de un avance tecnológico que ha cambiado por completo el concepto de comunicación e interacción social en el mundo actual. Hablamos de las famosas redes sociales, una historia por demás interesante, así que prepárense, activen las notificaciones, cliquen me gusta y compartan. El inicio de las redes sociales se encuentra en el año 1971 cuando se envió el primer correo electrónico en la historia y fue posible la interacción entre usuarios. En 1997 llegó la primera red social del mundo, 6 Degrees, que permitía localizar a otros miembros de la red y crear listas de amigos. El desafío de construir una comunidad encendió la llama y posteriormente con la entrada del nuevo milenio nacieron otras como Friendster, MySpace o LinkedIn. Pero mis queridos saltamontes, en 2004 llegó Facebook, la primera red social masiva y exitosa. El mundo cambió para siempre. En 2005 le tocó el turno a YouTube, un verdadero fenómeno audiovisual que profundizó el uso de estas nuevas herramientas en la sociedad. El 23 de abril de 2005 fue subido el primer video a la red, Me at the Zoo, desatando una verdadera movilización social en códigos audiovisuales. En 2006 le tocó el turno a Twitter, quien venía a dar espacio a la opinión personal condensada en 140 caracteres. La revolución continuó. WhatsApp en 2009, Instagram 2010, Pinterest y Twitch en 2011. En 2016 surgió TikTok, nueva forma de establecer comunicaciones entre personas. En la actualidad, las redes sociales juegan un papel fundamental y primordial del día a día de millones de personas en diversas áreas y formas de comunicación. Esta es una importante invención para el avance del ser humano y su futuro, y hoy te la contamos por si te interesa. Sabiduría en vivo. Búscanos en las redes sociales, las redes de sabiduría. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook Sabiduría Popular, Instagram Sabiduría Popular RD, Twitter o X Sabiduría Pop RD. No olvides seguirnos para estar al día con todo lo que aquí comentamos. Amigos de Sabiduría Popular, entramos ahora en otro segmento para analizar otros aspectos de esta emergencia, esta emersión, esta ascensión de un nuevo orden económico que ha provocado este presidente, el número 47, atípico, sui generis, singular, y parece ser que tanto la historia como los propios pueblos paren en cada momento tal vez lo que necesitan. Porque si Estados Unidos sigue como va, en 10 años, 15 años, tendría que conformarse con su segundo lugar si China quiere. Porque sería entonces China la que le compraría casi de lástima a Estados Unidos. Porque todavía no se ha visto hasta dónde China ha podido innovar, renovar y construir una industria militar que hay que verlo, porque yo vi unos modelos de unos aviones comerciales que va a sacar China ya dentro de 3 años, que cuando esos aviones comerciales en los cuales
Douglas, Boeing y Airbus han sido exitosos. Cuando China salga, porque lo va a vender a mitad de precio, ya los ha puesto, ya los ha mostrado, y entonces de una calidad impresionante. Pero no solo eso, sino que China, hay una serie de áreas militares, mientras que Rusia tiene una tecnología de alta gama en materia de aviación militar, y como que nunca le ha interesado lo comercial. Usted nunca ha visto un gran avión ruso comercial de grandes condiciones. Bueno, el Antonov 2, que se construyó por cerca de, bueno, en Ucrania, donde colocó la fábrica Boris Antonov, un genio en el diseño de naves, el avión más grande del mundo, todavía el más grande que el 380 de Airbus. Bueno, vamos a ver, queremos preguntarle a Héctor García Santos, ¿qué piensa de lo que va a ocurrir con este nuevo mundo, este nuevo orden económico en el mundo y las salidas inauditas, únicas de Trump? Bien, ingeniero, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. No todo el mundo se sienta dos veces en este espacio, Sabiduría Popular. Independientemente, ingeniero, de las situaciones atípicas, con la irrupción de Trump nuevamente al poder. Dijimos que en relación a Europa, que es lo que en este segmento vamos a analizar. Sí, correcto. Y la situación que Zelensky ha estado sentado hoy en el sillón en la Casa Blanca, y Donald Trump acabando de firmar la orden ejecutiva número 44, declarando el inglés como lengua oficial de los Estados Unidos. Algo inaudito también en la historia. Como decía el maestro Eli Fernández, sigue haciendo también, creando historia, generando incluso hasta situaciones, hasta con los propios nativos. La semana pasada también estuvo Macron por la Casa Blanca, como usted bien señalaba, de que los europeos han ido desfilando, el liderazgo europeo ha ido desfilando por la Casa Blanca. Pero va el primer ministro inglés próximamente a reunirse también con el presidente Trump, pero el rey Carlos de Reino Unido también ha invitado como una visita de Estado al presidente Trump para tratar algunos temas también que se pudieran decir de Europa y de Estado. ¿Y dónde queda Europa y Estados Unidos? Europa también mantiene una dependencia muy fuerte de los Estados Unidos. Recordar el plan Marshall, de la propia reconstrucción de Europa. Es una deuda también que Europa tiene con los Estados Unidos. Usted bien señala. Eso se pagó muy. Se ha pagado, pero sí. Y todavía la deuda incluso militar, que Donald Trump siempre ha reclamado que la OTAN no ha cumplido con el acuerdo del pago del PIB que debe de cada país europeo, el 2%. Él dice, pero ustedes nunca han invertido por su seguridad, entonces ustedes deben pagar para que nosotros cuidemos de ustedes, para que Putin no se lo coma. Porque es el cuco que Donald Trump siempre le ha tirado a la Unión Europea de esta situación. Incluso en Alemania, la primera economía europea, hubo unas elecciones y vemos cómo Donald Trump y su aliado estratégico, su aliado mediático, el caso del hombre más rico del planeta, Elon Musk, han apoyado abiertamente la AfD, el partido que queda en segundo lugar como la de ultraderecha, que hace también, tiene apología. Felizmente derrotada. Felizmente, pero... Porque aunque duplicaron la votación de 10.000 a 20.000, pero sin duda que con la fuerza del SPD, que son los socialdemócratas, la democracia cristiana y los verdes, pasan del 50 y pueden montar un gobierno. Pero no deja de ser importante, sí, ingeniero, claro, y relevante de que esta fuerza política se ha convertido en la segunda fuerza política de Alemania, y una seria amenaza también porque obtienen más del 100% de los escaños. De ellos tenían una representación considerable en el Parlamento alemán, más sin embargo han duplicado esta cantidad de congresistas. Independientemente de que Francia viene también en un proceso Macron de decadencia,
Vemos también que el liderazgo europeo en la guerra de Ucrania-Rusia también ha salido debilitado porque Rusia es un socio estratégico energético principalmente para Europa que no deja de ser importante también. ¿Qué es lo que Trump está haciendo en la actualidad? Está aprovechando, está capitalizando también esta crisis que él ha acusado abiertamente a Biden también del desorden, del desastre, de no poder conducir también como Estados Unidos el liderazgo de... Según lo que dijo Putin, que conversó con Trump, después de él haberle hecho esos desaires a Volodymyr Zelensky, Putin dijo claramente que Estados Unidos va a empezar a explotar la energía y todos los minerales, tierras raras, todo lo que se necesite explotar, que eso está ahí haciendo nada. Eso mismo dijo Putin, y que las inversiones de Estados Unidos en esas explotaciones van a ser considerables y principales, y que Estados Unidos podrá comercializarlas en el mundo. Es decir, que Putin le ha tirado una, le ha dicho, como tú tienes tanto dinero y todavía eres el dueño del dólar, y nosotros lo necesitamos, ven, invierte, vamos a explotar todo esto, porque esas inversiones tan cuantiosas, a final de cuentas, no son de la inversión extranjera nunca, son local, del país que las tiene. Pero incluso Putin abre la puerta de que Estados Unidos entre también a los recursos energéticos rusos, para que acceda, algo que es una victoria para Trump. Si lo vemos desde el punto de vista también de la política exterior y del tema económico. Claro, pero lo que se critica de Estados Unidos es que se convirtió en la primera potencia mundial con la mitad del PIB. Por eso, en los acuerdos del 45 y de Bretton Woods, le otorgaron a Estados Unidos el derecho de tener los principales entidades internacionales en su territorio, como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que es por tenerlo todo. Y entonces a Europa le dieron la cuestión del comercio y la cuestión de la salud, de la educación, de la cultura, etcétera. Ahora, Estados Unidos nunca ha tenido un programa, ni lo ha propuesto, para desarrollar América Latina a su propio continente. Un error. Un error. Cabe destacar que ha sido un error histórico y de ahí el influjo y la variante. Yo como diplomático lo puedo visualizar muy correctamente. Hay tres ejes que son fundamentales para tú convertirte en una hegemonía. Hablamos del poderío militar, hablamos del poderío económico y de ese poderío cultural que Ramón enfoca muy bien con ese soft power. Entonces Estados Unidos tenía una gran fortaleza en dos elementos. Como decía el maestro Ledesma, había una debilidad que era la economía. Por eso Trump viene con una posición muy clara. Los aspectos económicos tengo que fortalecerlo. Y por eso vemos un nuevo Trump que se da cuenta cuál es su debilidad. Y entonces, ante el influjo y la amenaza que representa China, no solamente China, sino una China aliada a Rusia. Acuérdense del gran genio de la diplomacia norteamericana que decía, hay que mantener a China y a Rusia distantes. Y había sido un descuido, debe ser un mea culpa a los gobiernos demócratas porque se habían descuidado. Y nosotros lo veíamos, Ledesma, y lo habíamos analizado, de que había sido una gran debilidad del gobierno demócrata y la diplomacia demócrata, dejar acercar tanto a China contra Rusia. Entonces, John Foster Dulles fue el creador de la política de containment policy. Exactamente. La política de contención para que no ocurriera lo que ocurre con la ficha del dominó, que cuando cae una se va en cascada las otras. Entonces, ¿qué pasó? Estados Unidos había descuidado a América Latina y entonces ahora Trump dice, espérate, vamos a buscar un acercamiento. La tesis del patio trasero que utiliza mucho Héctor no me gusta, sino que había descuidado a esta América Latina. Por eso vemos a Trump con una nueva mirada hacia América Latina. Y con el, ¿Pero qué ha propuesto todavía? Pero está bien, pero un acercamiento, el acercamiento es un lado positivo. El hecho de haber nombrado un secretario de Estado, por ejemplo, que sea de origen latino, que tiene que su esposa es colombiana, que sus padres son cubanos, que habla español, que su primer viaje, cabe destacar,
tenía 100 años la diplomacia norteamericana, que cuando designaba al segundo hombre más importante del poderío norteamericano, no venía a América Latina, sino que iba a Estados Unidos. 100 años, viene a América Latina. Pero para la República Dominicana, importante. O sea, Trump va a generar cosas positivas y cosas negativas. Pero vamos a poner un ejemplo con la República Dominicana. Antes de llegar Trump al solio presidencial, el 20 de enero aquel, ya había anunciado, nominado a una embajadora, la señora Lía Francis Campos. Pero dentro de los países, Ya se 34, aprobó. 35 países, no, está en la agenda, está en la agenda. en la agenda para la próxima semana del Congreso, de la Comisión. Estaban en receso, ya inicia la Comisión de Relaciones Internacionales y está en la agenda que va a ser ratificada porque tienen el control. Segundo, dentro de los 5 países, de 34 o 35 países de América Latina, está la República Dominicana. Uno dirá, bueno, pero nos ponen los ojos del mundo y entonces reafirma el liderazgo de la República Dominicana en materia diplomática. Somos la 7ª economía, un país con crecimiento sostenido permanentemente, y eso constituye un hecho importante. Pero además, decía yo, ingeniero, en otro espacio que era entrevistado a propósito de esta visita, señores, Trump crece en Nueva York, la segunda ciudad en importancia de la República Dominicana. Por lo tanto, Trump tiene un afecto, un vínculo emocional con los dominicanos. Si usted se ha dado cuenta, Trump ha atacado en su discurso a nacionales haitianos, ha detractado a los puertorriqueños que son connacionales de él, porque también tienen la ciudadanía, pero Trump nunca ha tratado peyorativamente. Incluso la última embajadora que tuvo la República Dominicana, la señora Robert Bernstein, fue en el gobierno de Trump. Por lo tanto, habrán cosas positivas de las que adopte Trump en materia de política exterior que afectarán a algunos países y otros no. Y yo le decía en el programa que es anterior a que este es una continuidad, que lo que hay que ser inteligente en materia diplomática para tratar con Trump. Vemos el caso de Claudia. ¿Qué ha hecho Claudia en esta semana pasada? Le ha facilitado a narcotraficantes, a criminales que tenían mucho tiempo en proceso de extradición, como Caro Quintero, y ya están extraditados, ya están en Estados Unidos. Entonces, usted tiene que jugar a la diplomacia. ¿Podrá ella partirle el espinazo a esos carteles que en verdad son una vergüenza para México? Porque si es cierto que Estados Unidos no ha podido reducir el consumo, y eso es su culpa, pero que usted tenga en materia de seguridad, que no pueda el Estado mexicano ponerlo bajo control, y lo que hagan es crecer a pesar de que hayan sucumbido el Chapo y Caro Quintero. El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que convivir con ellos. En este caso, ella tiene una nueva política. ¿Y qué ha hecho ella? Ha hecho una alianza estratégica con Trump. Trump la amenaza con ponerle aranceles. Trump reduce los aranceles y entonces ella hace una alianza estratégica para recibir respaldo económico de Trump para convertir esos carteles. Por eso ella desafía y firma las órdenes, los decretos que extraditan a estos personajes. Además, ¿qué mérito tiene México en decir yo voy a juzgar estos capos? En mi propio país. En mi propio país, cuando de la cárcel de Estados Unidos nunca se ha escapado uno y tienen que cumplir sentencia. En película. De hecho, amenazó con enviar 10.000 efectivos a la frontera para atacar a Pero estos ya no grupos. Exactamente. Exacto, pero inmediatamente también ya rechazó o reaccionó a la situación, porque esto inmediatamente se convierte también en que el terreno de la violencia sería México. Eso le genera una situación grave en este caso, y ella también sabe que la situación política y la estabilidad de México tiene que lidiar con situaciones como esa del narcotráfico. Bueno, pero ¿a qué vino Marco Rubio, profesor? Mire, obviamente que Marco Rubio, pese a una agenda que se divulgó de países específicos que le iba a visitar en América Latina, entiendo que fortalece también, visto los vínculos esenciales que tiene la República Dominicana y que se ha convertido en un país que mantiene el comercio, la incidencia con los migrantes que tiene, cómo la política exterior dominicana también se ha vinculado con el interés estadounidense. Es especie de un respaldo. Sin embargo, el tema Haití fue clave para tomar en cuenta la visita de Marco Rubio a la República Dominicana. El tema, por ejemplo, con la USAID, que se habían retirado fondos que fueron que Haití recibió
más de 300 millones de dólares, el segundo después de Colombia en recibir fondos, y los retiran, le generó una situación inmediatamente a la República Dominicana, y el presidente Abinader de hecho reaccionó al respecto. El tema también de asegurar los países que en los actuales momentos podrían mantener una política también muy acorde con el interés regional, hace que, entre otros temas, y obviamente también se habló de tierra rara, de recursos naturales, de ese nivel de comercio que se podría dar. De eso de las tierras raras, en realidad Marco Rubio no vino a eso. No. No fue en una conversación con el presidente antes de venir, que le dijo, ¿cómo están las cosas en República Dominicana? El presidente le dijo, no, ahora estamos muy contentos con el trabajo que ha hecho los militares y los científicos del ejército de Estados Unidos, que nosotros contratamos, del tema de las tierras raras. Oye, yo había obviado eso. Entonces ahí fue que él se preparó. Se le prendió el bombillito Qué ahí. bien que viniera. Pero sin embargo, el nivel de información que tenía, entendió que era una persona que lo tenía en carpeta, porque respondió en hora. Una persona que tenía días o horas juramentado, y él tenía la información. Creo también que quedaron temas pendientes en la visita de Marco Rubio. Si no se divulgaron, quizás se tocaron el tema, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio, la situación con el arroz en la República Dominicana, fueron temas que pudieron estar pendientes. Obviamente no se iban a abocar a todos los temas, pero fue una visita muy productiva, muy atinada, y el hecho de que haya escogido entre esos países a la República Dominicana le determina que es un país que tiene lazos históricos con los Estados Unidos, y que se constituye también en una prioridad en esa política exterior que se va a desarrollar hacia América Latina. Yo quiero compartir con ustedes y el pueblo dominicano que todo el mundo, nadie ignora la situación difícil que está viviendo el presidente Mohamed Irfaan Ali de Guyana, de la República Cooperativa de Guyana, con el reclamo insistente de Venezuela, de la región del Esequibo. Guyana tiene 215.000 kilómetros cuadrados y el Esequibo son 159.5 kilómetros, 159.500 kilómetros cuadrados, casi el 70% del territorio. Por otra parte, Surinam le reclama la región del Tigre, pero esos son 15.000 kilómetros, pero ya el presidente de Surinam dijo que apoya a Guyana y prácticamente ha dado por enfriar ese tema. Ahora, ¿qué quiero decir? El presidente de Guyana valora tanto la presencia de sus relaciones íntimas, así, entre presidente a presidente, con República Dominicana, lo valora tanto que delante de la comisión de todos nosotros dijo, China vino aquí y nos ofreció la construcción de una petroquímica para urea de 1,5 millones de toneladas, pagándolo todo y vendiéndole una parte a Guyana con un 20% de descuento. Pero nosotros le dijimos que no estamos, muchas gracias, que no estamos interesados, porque presidente Abinader, nosotros queremos que usted sea el líder en la construcción de esa petroquímica. Y yo me pregunto, ellos saben que a nosotros nos hace falta dinero. Desde luego, nosotros andamos con todos los líderes, los empresarios de las compañías de fertilizantes dominicanos, que han dicho que incluso la planta petroquímica que nosotros diseñamos es para unas 200.000 toneladas, pero ellos dijeron no, que las queremos mínimo de 500.000, porque es que algún día Cuba se incorporará a la producción. Haití. Pero Cuba ha de consumir 300.000 toneladas, pero Haití apenas ellos le venden ahora 10.000, pero podrá incorporarse a Haití, va a requerir 80 o 100.000 toneladas. Pero es que el mundo entero quiere urea, porque la urea es el fertilizante que rompió el maleficio de Malthus, de Thomas Malthus, que dijo
que la maltusiana. población crecía geométricamente, pero que la producción de alimentos lo hacía aritméticamente. Y fue en el 1906 Una desproporción. cuando Sí. Fritz Haber sintetizó el amoníaco. Este químico, este compuesto químico es clave para el mundo. Mucha gente no sabe el rol que tiene el amoníaco en el mundo. Y el amoníaco se produce a partir del nitrógeno del aire y de una fuente de hidrógeno que, como en ese entonces no tenían tanto gas natural, pues la producían de la gasificación del carbón mineral. Entonces luego, él que hizo todo ese experimento y esa producción y ese célebre hallazgo a nivel de banco de laboratorio, fue complementado por Bosch, otro alemán brillante, que en 1914 industrializó el proceso. Y entonces por eso se llama al proceso productor de urea Haber-Bosch. ¿Y por qué eliminó el maleficio de Malthus? Porque antes el único abono era el guano, El natural. sí, abono, pero era insuficiente y por eso parecía que el mundo iba a una encerrona. Pero con la producción ya vía sintética de estos fertilizantes, el mundo puede llegar a 12.000 millones de habitantes. Se incrementó la producción mundial. De alimentos. De Que ojalá no alimentos. llegue ahí porque la tendencia a la depredación contaminante es muy grande. Pero bueno, ¿qué otra consecuencia cree el profesor Ledesma que puede traer esta presencia de Marco Rubio aquí en República Dominicana? He visto, valóreme eso, que República Dominicana antes estaba acosada por el tema haitiano. Nos acusaban de todo, pero eso ha cambiado. ¿Qué le Así parece? es. Usted sabe, cuando analizábamos el asunto de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y nos preguntaban qué usted entiende que le conviene más a la República Dominicana, usted sabe que a veces uno no quiere opinar, porque se puede malinterpretar a veces hasta quizás la preferencia de uno, pero fue tanto el golpe que se le dio a República Dominicana y se presionó y se acorraló en los escenarios internacionales, siendo República Dominicana con luces y sombras, porque tampoco somos santos ni ángeles, pero siendo uno de los principales países que ha apoyado a Haití en todas sus desgracias, desde el momento del terremoto hasta los momentos que se ha sido solidario, en los momentos que No, se ha que visto. ha apoyado, no. Excúsenme, Que ha que cargado. apoya. Apoya. Que ha Porque, cargado. porque se dice, y es cierto, que gasta más de 10.000 millones al año en Servicios cubrir el hospitalarios. costo, servicios hospitalarios, Así es, así es. que les damos educación a los muchachos y hasta hay denuncias, Gratuita. tal vez Así son mismo. mentiras, de que quedan niños dominicanos fuera, etcétera. Siga usted por ahí. Y ¿Qué le es? tenemos una mano de obra ocupada aquí que ellos no podrían hacerlo. Es cierto que si ellos se llevaran o nosotros sacáramos esa mano de obra, No, están, la economía están colapsa. muy involucrados No ahora mismo en Complementos la de economía. alimentos que van desde aquí. ¿Qué sucede? Que cuando usted ve ese escenario era difícil no decir que convenía el presidente Donald Trump. Y convenía porque ya habíamos visto quién fue Donald Trump en sus primeros 4 años, que si bien es cierto, como decía el profesor Elick, ha demostrado cierta afección, cierto cariño hacia la República Dominicana. Tanto así la embajadora que nos mandó, independientemente del embajador que le antecedió a ella, que tuvimos cierta situación hasta por un asunto cultural que chocó con eso, pero eso es otro tema. Usted es, No entre en ese tema, que eso usted es ¿cómo se llama? Homofóbico. No, al contrario, yo tengo grandes amigos homofóbicos, homosexuales, y los abrazo y los quiero, y he compartido con ellos. No, para el contrario, y tampoco a mí no me luce tampoco ser homofóbico. Yo es soy una una persona. disrupción cultural que él dijo. Sí, no, lo que sucede es La que, agenda, ¿te refieres a la agenda? se Tal comportó vez con una usted quiere agenda. decir
¿por qué nos quisieron tanto y no escogieron otro país para ese preciso experimento? Usted sabe que a BMS, Bin Mun Salman, el del príncipe, no se lo mandan. Bin Salman. No lo mandan, No. esa persona, pero eso es otro tema. ¿Qué sucede? Cuando nosotros observamos ese comportamiento del presidente Trump, y como decía el profesor Elick, es algo importante. República Dominicana yo considero que está en su mejor momento en todo el escenario internacional, hasta para buscar la manera, no solamente de manejar la crisis haitiana, sino para fortalecer las relaciones económicas, comerciales con Estados Unidos. Mire, nosotros podemos quizá criticar, y no quiero que tampoco, porque usted me encantó esa defensa que usted mencionó de Putin. Yo me cuido mucho porque dicen o el franciscano es comunista o es el Alexander Dugin dominicano por el asunto de la barba. Pero, ¿qué sucede? Que está en su mejor momento porque, si bien es cierto, el asunto de China, que quizás podíamos criticar la forma, pero en el fondo el mundo estaba caminando a China. Pero fue muy arriesgado también verlo de una manera, porque estamos hablando que nosotros somos prácticamente el ombligo de Estados Unidos. Nosotros estamos en el mar Caribe, ese mar Nostrum, ese mar Mediterráneo, y nosotros somos la hebilla de ese gran Caribe, y somos la región, o mejor dicho, se le llama el mar Mediterráneo del Caribe. Del Caribe. Y nosotros, cuando usted observa el Caribe, usted ve Cuba, ve Haití, ve Puerto Rico, vamos a hablar del asunto de las Antillas Mayores. El mejor país es República Dominicana, que tiene la estabilidad política, económica, todo el sentido de la palabra, está social. Entonces, ¿qué sucede? Considero que es importante, como decía el profesor, la designación de un embajador. Estamos hablando que yo creo que no pasaron 5 designaciones de embajador y estaba República Dominicana metida. Así es. Entonces eso le manda un mensaje. Señores, el presidente Abinader fue un aliado estratégico de Estados Unidos en la administración Biden, y demostró buenas intenciones y abrió los balazos. Aquí está República Y Dominicana. hasta se distanció un poco de China. ¿Y Exacto. cómo va a ser que nos mandan a un embajador a un lugar que no hay un Estado, que hay prácticamente una especie de Estado fallido, porque ni siquiera el monopolio de la violencia tiene, como es el caso de Haití, y aquí nos desconsideran de no mandarnos realmente un embajador a República Dominicana? Aunque ellos lograron nominar, creo que había Pero uno en el Sí, Senado, sí, en el pero Senado no hicieron el esfuerzo. No. Pero no tenían mayoría hicieron ellos como quiera. el esfuerzo que tenían que hacer para que los ratificaran. Ahora, Exacto. eso que yo escuché que usted mencionaba ahorita, el asunto de cuando Marco Rubio llama al presidente de la República, me llegó a la mente que el presidente actuó como un tigre dominicano. Cuando le habla de una vez de las tierras raras, le despierta realmente un interés y viene preparado. Y es bueno ver, por lo menos, que hay interés. Inclusive en el discurso de ayer me llamó poderosamente la atención, porque yo no voy a negar que critiqué inmediatamente. Bueno, va a ser explotado por por Estados Unidos cuando estaba Marco Rubio, pero ayer el presidente plantea de que se va a crear una empresa dominicana. No, está creada. Está creada, porque está Empresa Dominicana de Minería en Domingo. Exactamente. No, y dice ahí claramente que eso es para ser explotado con empresas dominicanas. Ahora, ¿qué nos deja dicho esto? Nosotros como país debemos aprovechar. Dice la jefa que, y uno es bueno, tiene que obedecer, que vamos a una pausa para organizar los comerciales y una serie de identificaciones que tiene nuestra institución, este gran canal Radio Televisión Dominicana, el primero de República Dominicana. Por si te interesa, hoy te contamos la historia detrás de la creación de un avance tecnológico que ha cambiado por completo el concepto de comunicación e interacción social en el mundo actual. Hablamos de las famosas redes sociales, una historia por demás interesante, así que prepárense, activen las notificaciones, cliquen me gusta y compartan. El inicio de las redes sociales se encuentra en el año 1971, cuando se envió el primer correo electrónico en la historia y fue posible la interacción entre usuarios. En 1997 llegó la primera
primera red social del mundo, 6 Degrees, que permitía localizar a otros miembros de la red y crear listas de amigos. El desafío de construir una comunidad encendió la llama y posteriormente, con la entrada del nuevo milenio, nacieron otras como Friendster, MySpace o LinkedIn. Pero mis queridos saltamontes, en 2004 llegó Facebook, la primera red social masiva y exitosa. El mundo cambió para siempre. En 2005 le tocó el turno a YouTube, un verdadero fenómeno audiovisual que profundizó el uso de estas nuevas herramientas en la sociedad. El 23 de abril de 2005 fue subido el primer video a la red, Mi Atesu, desatando una verdadera movilización social en códigos audiovisuales. En 2006 le tocó el turno a Twitter, quien venía a dar espacio a la opinión personal condensada en 140 caracteres. La revolución continuó. WhatsApp en 2009, Instagram 2010, Pinterest y Twitch en 2011. En 2016 surgió TikTok, nueva forma de establecer comunicaciones entre personas. En la actualidad, las redes sociales juegan un papel fundamental y primordial del día a día de millones de personas en diversas áreas y formas de comunicación. Esta es una importante invención para el avance del ser humano y su futuro. Y hoy te la contamos por si te interesa. Siga disfrutando de sabiduría popular. Conclusión de tema. Hay mucho que decir porque hay una gran parte del mundo que no está siendo tomada en cuenta. Está Oceanía. Oceanía no es cualquier cosa. Aparte de que son 9.3 millones de kilómetros cuadrados, tenemos una Australia que tiene recursos naturales, recursos mineros prácticamente infinitos. Tiene para 1500 años recursos en bauxita para producir aluminio. Pero está Papúa Nueva Guinea, pero también está Zelandia. Son muchas las naciones y las islas, que está la isla Salomón, Marshall, bueno, son tantas y de un gran potencial turístico, pero además el país que más uranio tiene es Australia y entre otros tiene una potentísima producción de carbón y de gas natural. Es un país inmenso, 7.3 millones de kilómetros cuadrados, pero también está Japón, que lo hemos dejado por ahí tranquilito, pero cuidado con ese monstruo, y cómo no, la India. Pero entre todos no hemos tratado el tema de los BRICS. Yo escribí un artículo en el 2013 que dije: está tomando fuerza la única entidad a la cual Estados Unidos tendrá razones para temer. Lo escribí en acento.com y dije: Odebrecht peligra porque está entre las 10 compañías más poderosas en construcción, en alta tecnología del mundo. Y cuando dije eso, a los 4 meses estalló el caso de Odebrecht, que fue triturada. Le trituraron a Brasil. Todas las empresas enormes son corruptas, si usted quiere verlo de esa manera. Es muy bien, como una vez dijo Pepín Corripio: yo hice muchísimas cosas cuando yo crecí, pero ahora que yo soy una empresa muy estable, lo único que me interesa es la estabilidad. Pero ¿y el origen? El proceso de acumulación originaria, ¿cómo fue? Yo me he atrevido a decir, como me importa, yo digo las cosas que pienso cuando las siento, que toda esta grande fortuna y estos grandes emporios tienen una mano sangrada de savia y otra de sangre. Al saco. Porque o han sacrificado toda la naturaleza o todos los humanos. Porque esas tremendas acumulaciones de riqueza y de capital no se hacen rezando en una iglesia. A la iglesia van a rezar
o mi gran amigo, que siempre lo recordaré, Gianni Vicini, no salía de la iglesia. El representante de una de las corporaciones que en los tiempos en que aquí la tierra era de nadie, se apropiaron de todo lo que ellos pudieron, porque tuvieron visión de capitalismo. Bueno, ahora en América Latina vamos a ver qué hace Estados Unidos, y ese es el tema que debemos analizar. El Golfo de México, lo importante no es que cambie de nombre. Los fenómenos naturales o los accidentes geográficos, sean cuencas, sean montañas, no tienen los nombres del más poderoso, sino los nombres, la toponimia originaria del lugar y de los pueblos originarios que primero lo bautizaron. México del Nahual, es por eso que se llama así, pero es una cuenca del Mediterráneo caribeño que tiene 1.9 millones de kilómetros cuadrados. 1.9 millones que está enterrado entre México, desde el Yucatán, tiene una serie de Tamaulipas, de Veracruz, de Campeche, del Yucatán, y de Estados Unidos, bueno, está Texas, Luisiana, Alabama, etcétera, etcétera. Y luego la salida hacia Oriente está Cuba, con Pinar del Río y Artemisa. Ese es el encuadre del Golfo de México. Ahora, para que podamos nosotros decir que Trump se está ocupando de América Latina, tenemos que ver qué programa de inversiones, qué programa de inversiones de empresas, no importa que vengan a explotar los recursos de Brasil, porque si se hace de manera sostenible y racional, para eso son los recursos. Pero tiene que haber acciones concretas. ¿Qué les parece a ustedes? Yo veo con mucho, ingeniero, con mucho pesimismo, y me duele decirlo, pero tengo que partir de realismo. Decía Eddie hace un rato, en el segmento anterior, que el problema somos nosotros, América Latina. O sea, vemos una América Latina unida para negociar con un Trump poderoso. Entonces eso hace que nos descuidemos, pero no lo hicimos con la administración anterior. Entonces yo pienso que los jefes de Estado y de gobierno de América Latina van a tener que repensar la estrategia. Porque Volverá aquí, la integración, aquí lo vemos, la integración regional. Aquí lo vemos en temas numéricos. Y decía usted los BRIC, pero los BRIC, ¿por qué son importantes? Porque usted dice, ahí está Brasil, una determinada cantidad de habitantes, pero ahí está la India con 1.700 millones de habitantes. Entonces, cuando Rusia y China y Sudáfrica. Entonces, y está Irán. Entonces, y ahora Arabia Saudita. Lo que vemos es número, pero vemos una América Latina muy desunida, donde la CELAC, su principal mecanismo de integración, está deshecho, está muy dividido. Y ahora se rompe el Mercosur saliendo Argentina. El problema con el Mercosur. Entonces, el gran reto de los jefes de Estado y de gobierno de América Latina es replantear su estrategia. Vamos a unificarnos como lo hizo la Unión Europea en un momento determinado. Eran 28 países, luego del Brexit, 27, pero ellos piensan como bloque, negocian como bloque. Y podrán en algún momento, aunque Trump o China o Rusia quieran dejarlo de lado en un momento determinado, habrá que sentarse a hablar con ellos porque hablan como bloque. Pero nosotros como América Latina tenemos una gran falencia, tenemos una gran debilidad, que no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para sentarnos y decir, mira Trump, los jefes de Estado de América Latina queremos sentarnos a hablar con usted. De gracia, Pérez, ¿usted comparte ese criterio? Porque yo casi lo comparto. En cierto modo, yo creo que tampoco se trata de confrontar todos los presidentes. No utilicé el término confrontar. No, Dije yo, lo digo yo. Estar sólido Claro. en un bloque para poder negociar. Por supuesto, por supuesto. Ahora, siempre enarbolar los sistemas de integración, Claro. eso nos va a fortalecer. Creo que están dadas las condiciones para nosotros poder, en esos términos, poder dialogar con los Estados Unidos. Ahí está en el futuro inmediato presentarse la cumbre de las Américas, los jefes de Estado podrían Que se reunirse. va a celebrar aquí A en finales República de año, Dominicana. finales de Será un 2025. excelente escenario para los presidentes, plantearles temas neurálgicos de las Américas al presidente Trump y que sus representantes
y que en ese sentido sí se puede, por tema específico, comercio, tratados de libre comercio y migración. Temas que son elementales y por supuesto también la cooperación en función de que se vuelvan a retomar temas como de esa cooperación que ya se venía realizando en América y que ha tenido un fuerte impacto el haberla pues quitado. Y usted, doctor Ledesma, ¿cree que América Latina estén dadas las condiciones con esta dispersión? Por un lado tenemos a un Ortega que se adueña de Nicaragua, por otro lado a un Bukele que ha saltado a la notoriedad combatiendo la delincuencia, las maras, en lo que posiblemente tiene mucha razón, pero los logros económicos no los veo, ni el Plan Nacional de Integración de América Latina, digo, de América Central, el Parlamento Centroamericano, eso es un simple sello gomígrafo. Zika, mucha debilidad. Zika, Sí. demasiada debilidad. Entonces, Cabe en América... destacar que el SICA tiene 2 años sin secretario general porque no se han puesto de acuerdo. 2 ¿Cómo? años. No. Sí, 2 años tiene el sistema de integración centroamericana del cual nosotros somos parte. Que no tiene porque le tocaba, esta presidencia pro tempore le tocaba a Nicaragua y el presidente de Nicaragua retiró al secretario general que había nominado. Tiene 2 Bueno, años. entonces tenemos una Venezuela que está como oveja negra, ni nadie se le quiere acercar tampoco. Tenemos un Chile que no da pie con bola. El muchacho no Boris, llenó las expectativas. Boris se ha vuelto, se ha disuelto, Exacto. y entonces un Milei insultando a todos sus vecinos. ¿Qué le parece? Yo creo que la herencia de la balcanización... ¿Podrá negociar América Latina país por país en un esquema de potencias? Bueno, en este mundo geopolíticamente darwinista, donde, como usted lo mencionaba, la ley del más fuerte se está aplicando, ya la política del Leviatán y el Tomahawk y los estados y demás, esto tiene que verse obligatoriamente, como mencionan ustedes, es En términos como de bloque. Sí, en términos de bloque. Nosotros arrastramos, lamentablemente, cuando digo nosotros, Hispanoamérica, Iberoamérica, Latinoamérica, como quisiéramos llamarlo, la balcanización que los inicialmente dicen anglos, cuando comenzaron a desprenderse del antiguo reino español, y que las oligarquías criollas asumieron, vemos que no hemos tenido realmente una especie de élite, tanto política como financiera, que piense en sus respectivos países, en desarrollarlos. Solamente No, porque eso precisamente ha sido el problema, que las élites han devorado, han canibalizado sus poblaciones, porque de la Segunda Guerra Mundial, como en América Latina o en América no hubo guerra, porque en el continente americano nunca ha habido una guerra mundial, lo que hemos tenido guerra entre nosotros. Exacto, internas. Pero el mundo en guerra, nosotros suplimos la comida y de Claro. 20.000 cosas. En vez de enriquecerse nuestro pueblo, se enriquecieron las oligarquías y a los pueblos quedaron en una hambruna espantosa. De ahí es que viene el hambre de América Latina. No, inclusive en la década de los 70, el famoso informe NSSM 200, el informe de Henry Kissinger de 1974, vienen todas estas oligarquías a planteársela más fácil. Porque ahí, ¿qué hace Kissinger? Eso está en Google, se puede googlear y encontrarlo. Kissinger plantea la necesidad de, para Estados Unidos, como los recursos naturales de los países latinoamericanos deben ser esencial para su seguridad nacional, y por qué no deben industrializarse estos países. Dese cuenta, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo, nosotros teníamos grandes Usted fábricas. es trujillista, porque así dicen los que tienen alguna simpatía, los otros dicen el ajusticiamiento. Bueno, que ajusticiamiento, muerte o asesinato, como pueda llamársele. Ay, no, asesinato es una O acusación a magnicidio. los ceros. O magnicidio. Realmente lo que hay que verse es lo que era República Dominicana en el momento y cómo se fue desmontando inclusive el sistema de producción, que había industria, hacia un sistema de importaciones y demás, que si usted observa ha sido realmente casi lo mismo que ha sucedido tanto en Colombia, México, demás, con algunas diferencias. Claro está. Si nosotros nos empezamos a ver el escenario geopolítico que se está dando, porque si bien es cierto, estamos en un
movimiento telúrico geopolítico, donde se está generando un quebrantamiento de la capa freática de lo que va a parir un nuevo orden. Capa tectónica. Capa tectónica que va a parir un nuevo orden. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros como bloque latinoamericano o hispanoamericano no sabemos buscar realmente y jugar en este bloque que se está dando como en este escenario como bloque para poder aprovechar, vamos a tener problemas, no vamos a identificar, no vamos a quedar sencillamente, como dijo Granche aquella vez, dentro de un nuevo orden que no termina el viejo orden que no termina de morir y el nuevo orden que no termina de nacer. Ahora, ¿será posible, porque se nos va terminando el tiempo, será posible lo que se ve venir? Estados Unidos comercializando el gas ruso, el petróleo ruso, explotando los yacimientos de paladio, de uranio, de tierras raras, de litio de Rusia, siendo el principal colocador en los mercados de las grandes capturas de pesca rusas, de ese Báltico que se deshiela y que ahora se está convirtiendo en la nueva ruta, que es mucho más fácil llegar de Japón, de Corea, de Vladivostok, por el Báltico a Canadá, y de ahí emerge la importancia de Groenlandia, que Groenlandia sería el primer punto a recalar allí. De abastecimiento. Hay que hablar de eso. Usted sabe que el Ártico se ha colocado en un lugar muy importante y Groenlandia tiene una base aérea estadounidense, creo que la P2F se llama. Sí. Entonces, por eso Trump rescata esa doctrina, desempolva esa doctrina geopolítica del el secretario de Estado, creo que Andrew Seward, que fue secretario de Estado tanto de Lincoln como el presidente Johnson, y por eso que vemos esa posición. Porque si bien es cierto, quizás son aliados momentáneos, y no dude usted que hasta Estados Unidos entra al BRICS. No dude usted, porque estamos... No, pero eso sería... La catástrofe, la hecatombe. No dude usted, porque realmente estamos viendo que ahora mismo hay como una especie de supervivencia, como sea. Porque ni Estados Unidos se puede dar el lujo de caer en este momento donde China está subiendo, pero tampoco China se puede dar el lujo de enfrentar a Estados Unidos claramente. Ingeniero, cabe destacar, respondiendo a su pregunta, que no le puede a usted extrañar, porque nosotros los internacionalistas, tanto en nuestras alocuciones como en nuestra docencia, repetimos hasta la saciedad que los estados no tienen amigos ni enemigos, que tienen intereses. Por lo tanto, si esa pregunta que usted hace en términos del aprovechamiento tanto de Estados Unidos o de Rusia o de China en un momento determinado responde a sus intereses. 30 segundos para que ustedes redondeen, Héctor. Bueno, independientemente de que Estados Unidos no tiene, como decía Eli Fernández, no tiene ni amigos ni enemigos. Solamente sus intereses van a prevalecer sobre todo, además sus aliados, y ha demostrado en esto cuando se ha sentado en la mesa con los adversarios internacionales. Parece que el código de la mafia y el código parece que son idénticos. Idénticos, porque no ahí hay también, amigos ni enemigos. no hay amigos ni solo el enemigos, dinero y el intereses. que plata, muerto. Exactamente, el código también se evidencia independientemente de los propios intereses. Por eso es que vemos que en el caso de Putin se ha sentido ahora con esa, se ha sentido muy feliz, muy contento. En el caso de Xi Jinping, naturalmente los chinos tienen una política de pacifista que solo van al acecho cuando ve que se debilita también a sus propios intereses, porque cada quien juega a sus propios intereses. Eli. Dos elementos para rescatar. Uno, la política exterior norteamericana no está en sentimentalismo, está en esa lucha de intereses que determinan los estados, y Donald Trump lo ha puesto claro, va a estar donde estén los intereses de los Estados Unidos. Segunda preocupación, ingeniero, en este programa de sabiduría popular, que es gente muy sabia la que nos ve, esta América Latina me preocupa. Con ese panorama tan tétrico, esa América Latina tiene que repensarse y unificarse para no quedarse de brazos cruzados ante este nuevo escenario mundial. Pero no hemos hablado de África, doctor. Por supuesto que es un agente que está ahí El latente. tercer continente, el primero es Asia, que tiene 44 millones
de kilómetros cuadrados. El segundo es América, que tiene 42. El tercero es África, que tiene 30.6 millones de kilómetros cuadrados. El cuarto es Europa, que solo tiene 10 millones. Y el quinto es Oceanía, que tiene 9.3. Hay otros que hablan de la Antártida, pero bueno. Y África con sus grandes desafíos que presenta 52 de cara al futuro, naciones, por supuesto. 1.358 millones de habitantes. Que en un escenario global no se puede pues subestimar África. Sin embargo, brevemente entiendo que el contexto que se está dando en el futuro inmediato no va a cambiar tanto las cosas, pese a que se ve esa trayectoria que se da. Creo que la paz que se está buscando no ha sido negociada, sino que se han puesto temas vinculantes en el momento para los Estados Unidos redirigir su política a China. Y en eso que ellos están haciendo, por ejemplo, con Rusia. Usted acaba de decir que la paz no ha sido negociada. No hay una negociación Es porque... decir, que este nuevo orden económico no nace de un cálculo de los grandes centros de pensamiento, sino de esa memoria prodigiosa de este comerciante, negociante. No se está Tal dando. vez genial, porque tenemos que decir si el hombre triunfa contra todos y todos. Por eso yo soy pesimista. Hay dos geniales juntos. Por eso soy Elon pesimista, Musk y lamentablemente, con la paz que se está buscando, porque precisamente deja a un lado, humilla a Ucrania, y lo que deja ahí va a ser una serie de Pero dolor. humilla en la reunión de Múnich. Por humilló supuesto. a Europa también. Entonces, el caso de la Unión Europea no tiene una participación. Entiendo que Vladimir Putin, si bien es cierto que le ha concedido incluso ganar la guerra, eso no es tan en el futuro que pueda ser un aliado específico. O sea, llegar y no producir un acuerdo para generar la paz tendrá sus consecuencias en el futuro. Bueno, profesor Ledesma. Brevemente, África. Vemos como el efecto Trump ha llegado ya, que el presidente de la República Democrática del Congo dijo: aquí estoy dispuesto a poner mis recursos, mis minerales, venga para acá para que me calme este asunto con el asunto de los rebeldes. Trump tiene un gran Sí, desafío. porque él tiene muchos recursos, él tiene coltante, Coltán. pero hay como 9 Y guerrillas. cobalto. Estamos hablando más del 80 Pero el y cobalto 75. no es tanto, el coltán sí, porque el coltán es la combinación de tantalita con la columbita. La columbita es el mineral del cual se extrae el culombio, que también se le llama niobio. Y de la tantalita se extrae el coltán. Ambos son fundamentales para la producción de las grandes baterías. Son metales muy ligeros y son contadores del tiempo. Tienen una importancia impresionante. Así mismo, pudiéramos hablar tanto del Sahel, de la zona del subsahariana, el Marruecos y demás, pero hay que ver que el gran desafío que tiene Trump específicamente para mí en sus primeros 365 días es exhibir cómo ha venido con un plan de crear Estados Unidos grande de nuevo, la hegemonía, el sentimentalismo cuando miramos a Huntington, que le ha dado algo para identificar que unifique ese pueblo. Ahora bien, estamos recordando que el 4 de julio del año que viene se celebra los 250 años de ese gran país, aparte de actividades deportivas y demás que le va a tocar a Trump. Sí, pero yo vengo voy a lanzar una granada aquí. No para otro programa, siguiendo a este, sino qué va a hacer con el dólar. Porque el tener el privilegio de usar el dólar, que al principio tenía respaldo del oro, y era obligatoriamente convertible en oro. Todo el que tenía dólar tenía derecho a que le entregaran su oro. Pero en 1971, Richard Nixon, en el discurso ante la nación, dijo: the dollar will not be anymore backed by gold. We don't know how much gold Russia or the URSS have. El dólar no será ya más respaldado por el oro porque no sabemos cuánto oro tiene la URSS. Y entonces, ¿cómo puede ser que hagamos los cálculos para respaldarlo si no sabemos? No, va a ser una moneda de curso legal,
respaldada por la prosperidad y la fortaleza de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que el costo de emisión de $1 es 4 centavos. Pero cuando se pone en circulación vale 100. ¿Quién se apropia de los 100? Sin ningún mecanismo regulatorio de cuánta, qué masa monetaria en circulación requiere el mundo. Esto es caprichosamente Estados Unidos, el Departamento del Tesoro y la Federal Reserve. Si Estados Unidos pierde eso, no va a ser grande más otra vez. Muchas gracias y volveremos con otro tema aquí en Sabiduría Popular. Cuatro cosas que no sabías de... Gene Hackman, actor, productor y escritor estadounidense. ¿Sabías que Eugene Allen Hackman nació en la ciudad de San Bernardino, California, el 30 de enero de 1930? Sus inicios fueron en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, donde fue operador de comunicaciones destacado en China, Hawái y Japón. En 1960 inició en la escuela Pasadena Playhouse de Los Ángeles y forzó una intensa amistad con el también actor Dustin Hoffman. Aunque hizo algunos papeles pequeños en series de televisión, su primera gran oportunidad llegó en Broadway en 1964. En 1967 obtuvo su gran oportunidad en la película Bonnie y Clyde y consiguió su primera candidatura al Oscar como mejor actor de reparto. Ganó el premio Oscar en 1972 por su papel en The French Connection. Obtuvo su segundo galardón en 1992 por la película Sin Perdón. Su última película fue Bienvenido a Mossburg en el año 2004. Con la cual terminó su carrera activo con más de 80 películas en su haber. Hackman también incursionó en la escritura y publicó al menos 3 novelas, además de pintura, pilotear aviones y carreras de autos. El actor se casó en 2 oportunidades y tuvo 3 hijos con su primera unión, Christopher Allen, Elizabeth Jean y Leslie Ann. Gene Hackman falleció a los 95 años de edad junto a su segunda esposa, Betsy Asakawa, en su residencia el pasado 27 de febrero de 2025. 4 cosas que no sabías de... Búscanos en las redes sociales, las redes de sabiduría. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook, Sabiduría Popular, Instagram, Sabiduría Popular RD, Twitter o X, Sabiduría Pop RD. No olvides seguirnos para estar al día con todo lo que aquí comentamos.